Siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco y también www.canalccali.com. Estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores como embajadores de la palabra de Dios, que nos coloca en este lugar para traer y llevar un mensaje de arrepentimiento para que todos tengamos oportunidad de arrepentirnos verdaderamente y llegar al conocimiento del Altísimo, que es donde está verdaderamente la fuente de vida que el Señor quiere para todos nosotros. Él quiere es que el pecador se arrepienta y viva. Por eso estamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en este lugar para traer esos mensajes de poder y de esperanza para un pueblo totalmente contradictor y rebelde, afligido en todo momento, porque el Señor nos enseña verdaderamente que cuando el pueblo está sin Dios y sin Cristo, está verdaderamente muerto espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, las demás cosas negativas que pasan van a afectar terriblemente en la vida de los que no han creído. Vamos a leer la palabra de Dios, unos apartes aquí en el Salmo 107 para dar inicio a la palabra, a ver qué mensaje nos trae el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice en el Salmo 107: Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del poder del enemigo y a los congregados de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecida en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice en el 20, en el 19, 107, 19, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Vemos aquí en la palabra de Dios lo que el Señor nos ha venido mostrando constantemente. Debemos nosotros de estar continuamente aclamándole en espíritu y en verdad, alabando al pueblo porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque estamos viviendo unos tiempos
peor que Sodoma y Gomorra, nos dice el Señor. Y es peor porque en estos tiempos está la palabra verdaderamente corriendo, así como está cumpliéndose hoy a través de estos medios. Está escrito allá en el Salmo 104:3, que a través de los vientos correrá la palabra de Dios. Así a través de estas ondas, Dios envía los mensajes para que el pueblo salga verdaderamente de la ruina en que está en este momento. Es la ruina espiritual, porque la otra es consecuencia de estar alejados del poder de Dios. Dice el 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Es el pueblo verdaderamente que estamos viendo hoy, perdidos en el desierto. En el desierto es donde nos falta ¿qué? El agua, donde nos azota el calor, el frío, los animales salvajes, ¿sí ves? La desesperación, el hambre. Es el mundo en el cual el Señor nos muestra que es el pueblo que no ha querido verdaderamente recibir y conocer del poder de Dios, que es lo que quiere hoy para que tú, si estás allí también en ese desierto, como estábamos también todos nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados, porque eso es lo que se encuentra allí, en un desierto donde no hay agua, ¿sí? Donde nos falta verdaderamente la sombra del Omnipotente y del Creador. Por eso nos pone aquí en la palabra esos ejemplos claros, para que todos tengamos la oportunidad de salir de allí, porque Él envía su palabra, así como la está enviando hoy a través de los medios, a través de los aires, para que llegue a ti, para que llegue a los hogares y la reciban, porque dice ahí en el 20 que Él envía su palabra y los libra ¿de qué? De su ruina, de la ruina espiritual en la que se encuentra el mundo hoy en día, que está en este desierto. Por eso anduvieron perdidos, en un desierto perdido, no se sabe cuál es el norte, cuál es el sur, ¿sí? Todo eso el Señor nos muestra para nosotros reflexionar por la soledad, sin camino, sin Cristo, sin Dios. Cuando se está solo viene la depresión, viene la angustia, viene el miedo, el terror, y eso es lo que el Señor no quiere que tú tengas allí si estás pasando por el desierto. Que comiences verdaderamente a buscar de Él a través de las Sagradas Escrituras, porque Él vino, en 1 Juan 5:20 nos muestra que Él vino y nos trajo ¿qué? El conocimiento, para que lo conociéramos a Él, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Él vino con ese propósito. Entonces, ahí es donde el Señor quiere. Si tú estás allí, comienza a buscarlo, y Él es misericordioso, y Él es eterno, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y nosotros estamos hoy recibiendo todos estos mensajes para que también los traslademos a ti, a tu familia, que está también allí de pronto escuchando la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, porque el mundo hoy en día está ¿en qué? En glotonerías, en afanes de este mundo, y por estar allí en los afanes y las glotonerías, ¿sí? En embriagueces, está totalmente perdido, está totalmente en una ruina espiritual, porque Dios quiere es que nos alimentemos de la palabra. La palabra de Dios es por el oír por la palabra de Dios, porque ahí se alimenta nuestro espíritu, y nuestro espíritu es el que está verdaderamente en comunión con nuestro Creador, para que tengamos una comunión constantemente, como habla el libro de Corintios 1:9, que debemos estar en una constante comunión con nuestro Creador. Él quiere que a través de la palabra de Dios tú lo conozcas a Él y comiences verdaderamente a reflexionar
de que tú quieres salir de esa ruina en la cual tú estás, cuando en estos tiempos los afanes de este mundo, la glotonería y todas las tradiciones que vienen azarando y que no dejan penetrar la palabra de Dios, invaden la palabra de Dios, ¿sí? Marcos 7:9 dice que por vuestras tradiciones no dejan que la palabra penetre allí al espíritu de la mente, donde el Señor quiere que tú seas transformado y cambiado en una nueva persona. Tú eres el que tienes que disponer tu corazón hoy para comenzar a buscar del Creador, para que seas cambiado verdaderamente y que salgas de tanta tradición, tanta glotonería, tanto afán de este mundo, y el mundo te atrapa. La corriente del mundo te lleva. Si tú no estás fundamentado verdaderamente en Cristo, vas a ser arrastrado. Tenemos que estar fortalecidos en el poder de la palabra de Dios para no andar perdidos como estaba su pueblo, que inicialmente el Señor vino, pero no le creyeron, fueron desobedientes, lo tuvieron allí y no creyeron. Pero había un pueblo gentil, el cual éramos nosotros, que sin verlo creímos, y hoy tenemos nosotros la oportunidad de recibir todos estos grandes mensajes que nos fortalecen y que nos alimentan el alma, para nosotros no estar allí tirados en un desierto, donde el Señor quiere sacarte a ti hoy, sacarte de toda glotonería, de todo afán, de toda maledicencia, de todo odio, de toda rabia, de toda contienda, de toda pelea. Eso es estar, ¿qué? En ruina espiritual, como dice la palabra de Dios allí en Lucas 21:34. Nos acaba de confirmar el Señor cómo está el pueblo en. Amén. Gloria a Dios. Que dale gracias a Dios porque podemos anunciar el mensaje de la salvación. Uno dice la salvación de qué, ¿no? La salvación de nuestra alma, hermanos. Porque mire que ahí en el Salmo 107 era un pueblo que estaba perdido, desorientado, no tenía para dónde pegar, no sabía qué es lo que estaba haciendo. Sin embargo, Dios los dirigía y estaba con ellos en su misericordia y los salvó de la ruina, dice el Señor, de tanta cosa que viene cuando uno está en ese desierto donde tiene sed, pero la humanidad tiene sed es de lo terrenal, la humanidad tiene sed es de lo material, la humanidad tiene sed es de cosas vanas, cosas pasajeras, la humanidad tiene sed de cosas temporales, cosas que se van a acabar, cosas que con el uso se deterioran, se deprecian, y nada has traído a este mundo ni nada vas a llevar. Tú no puedes sacar nada de aquí, porque cada uno de nosotros cuando llegamos nosotros vacíos. Dice el Señor que éramos tierra desordenada y vacía, tierra, porque nosotros solamente desde el momento en que llegamos a este lugar, que es este mundo, nosotros solamente vemos las cosas materiales y terrenales, no hemos sido despertados a lo espiritual. Las cosas espirituales nos causan esquemor, rasquiña. No queremos que Dios reine sobre nuestras vidas, si es nuestro creador. El Señor dice que el mundo y sus deseos pasan, mas si hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Todas estas cosas engañosas, pasajeras, son cosas que pasan en nuestras vidas, y nosotros un día vamos a estar delante de la presencia del Señor, y nosotros nos dejamos extraviar nuestros sentidos externos, dice, a la sincera fidelidad a Cristo, que es lo espiritual. No queremos saber de lo espiritual porque solamente nos atrae las cosas bajas, mundanas, que es el amor al dinero, la idolatría, a cosas de nuestros ídolos que tenemos en primer lugar en nuestra parte alta, que es nuestra mente, porque dice que el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. O sea, sacamos a Dios
de nosotros. Y Dios es espíritu, y nosotros tenemos un espíritu de la mente, donde solamente le damos cabida a cosas vanas y cosas pasajeras, en el cual nos perdemos a esa sincera fidelidad a Cristo y los deseos engañosos que están representados por el Dios de este siglo. Dice el Evangelio en Corintios 4, 1 Corintios, que el Dios de este siglo, o sea, todo lo que está buscando la humanidad, las personas, son cosas terrenales, son cosas materiales, según el entendimiento. No queremos la parte que nuestra mente resplandezca la luz del Evangelio. Entonces nosotros, el Señor nos llama con la palabra de Dios de una manera u otra, porque Él es nuestro Creador y nosotros debemos de adorarlo es a Él. Él dice que toda rodilla se tiene que doblar delante del Señor, y toda rodilla y toda lengua confesar su santo nombre. Así está escrito. Por eso cuando el Señor en la cruz estaba en esa agonía cargando el pecado de la humanidad, tuvo sed, porque estaba en un desierto, estaba lleno de cosas bajas, porque estaba cargando el pecado, y es donde se separó del Padre. Entonces, ¿para qué sucedió toda esa parte de la cruz? Para que nosotros recibiéramos la parte del agua viva, de la parte espiritual. Y también habla ahí en ese Salmo 107, que habla de una ciudad, que nosotros debemos de volver a esa ciudad. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos, y nosotros nos vamos a presentar delante de Dios con el alma, con el espíritu, y esa parte no la hemos nosotros alimentado, ni siquiera la hemos conocido, porque no conocemos las Escrituras. Por eso mucho erramos, dice el Señor, porque no conocemos las Escrituras, porque hay destrucción, como dice la palabra en Oseas 4:6. Los pueblos son destruidos porque les faltó el conocimiento de Dios, porque han olvidado la ley de tu Dios. La ley de nuestro Dios la hemos olvidado. No tenemos el conocimiento ni siquiera de las santas Escrituras que nos dejó el Señor, para que nosotros pudiéramos tener una dirección, un norte en esta vida, donde nosotros íbamos a ser atraídos por el mundo, por el pecado, por la carne, que es el enemigo que tenemos nosotros, para que nosotros nunca vamos a buscar la parte de arriba, la parte de la creación todopoderoso, donde dice el Señor que pongáis la mira en las cosas de arriba más que en lo de la tierra, porque esta tierra va a pasar, la tierra vuelve al polvo un día, y nosotros tenemos que darle cuenta a Dios, y nosotros nos preparamos para todas las cosas de esta vida, nos preparamos para las fiestas, nos preparamos para los eventos, nos preparamos para los cumpleaños, nos preparamos para muchas cosas, pero nunca preparamos nuestra alma para un día estar en la presencia de Dios, que de un momento a otro nos llama de repente, y nosotros hemos pasado por esta vida en una sala de verano, solamente divirtiéndonos, gozándonos, deleitándonos, como dice el Señor aquí en Lucas, donde vamos a compartir ese mensaje de la palabra de Dios, donde nunca preparamos nuestra alma y nuestro espíritu de vuelta al Señor. Esa parte espiritual solamente se puede tener a través de las Sagradas Escrituras, porque es el contentamiento que nosotros tenemos, porque nosotros estamos llenos de vacíos, y esos vacíos que nosotros tenemos no lo llena sino lo espiritual. El alma y el cuerpo está pidiendo algo, que es la sed de la palabra de Dios, que es el agua viva. Ríos de agua viva deben de brotar de nosotros, porque de la abundancia del corazón debe hablar la boca. Tu alma y tu mente debe estar llena del Espíritu de Dios, para poder nosotros deleitarnos en lo espiritual y en la parte terrenal, que es pasajera, momentánea, leves tribulaciones que vamos a tener, y vamos a ser angustiados y atribulados y afligidos, y si no tenemos la presencia del Señor, vamos a ser perdedores. Y entonces Dios quiere es que nos llenemos de la parte espiritual en estos momentos tan difíciles, donde la humanidad está sintiendo la opresión de los dictadores de este mundo, donde están oprimiendo al pueblo, dictando leyes injustas. Cada día dictan más leyes injustas, y el pueblo es más oprimido por los tiranos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque el mismo pueblo que está en tinieblas elige un rey impío,
un rey alejado de Dios, que no tiene el conocimiento de Dios ni la palabra de Dios. Por lo tanto, cada día lo graban más y cada día sufre más el pueblo, pero es un pueblo que no se despierta porque no tiene la luz de la palabra ni la luz del evangelio. El Señor dice que estamos dormidos. En Efesios 5 dice la palabra de Dios: levántate, estás dormido, tú que duermes, estás horizontal, y te alumbrará la luz. Si no nos levantamos a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras tengamos el espíritu, el neuma de vida, el hálito de vida en cada uno de nosotros, en nuestro templo, vamos a sentir pérdidas. Y el Señor dice que con Cristo todo es ganancia. El Señor nos habla aquí, diga, Lucas 21, 34 y 35. Desde el 33, mira. Desde el 33 dice: les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pasarán, pero mis palabras no dejarán de pasar ni de cumplirse. Entonces la palabra de Dios se cumple, sea para bien o sea para mal, se cumple por encima de nosotros, porque nosotros somos la parte terrenal y Dios es el que reina sobre nuestra parte terrenal. Dios es espíritu y por lo tanto nosotros debemos de tener conocimiento de nuestro Creador. A través de las Sagradas Escrituras, que son espirituales, vamos a tener el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia para apartarnos del mal, y el conocimiento, porque el conocimiento está, el conocimiento está en el entendimiento, en el espíritu de tu mente, y ese conocimiento se despierta a través de la luz, para que despiertes de las tinieblas, porque el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. La gente no cree sino en las cosas que ve, no tiene nada de fe y va a tener pérdidas, tanto en esta parte terrenal como en la parte más importante, que es la vida eterna, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio la parte espiritual, que es en Cristo Jesús, que trajo el entendimiento y la luz para todo aquel que en Él crea, porque no hay creyentes, dice el Señor, se acabaron los piadosos. No hay creyentes y se acabaron los piadosos. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay otra parte que se llama la vida eterna. ¿Y qué vamos a hacer si nosotros no tenemos la vida eterna? Vas a quedar en las tinieblas y vas a acompañar al que está ya sentenciado para las tinieblas. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Dios quiere es que venga ese Cristo a reinar en tu corazón, para que cuando nosotros dejemos de existir, nosotros nos vamos con esa luz que va a alumbrar toda la eternidad, y va a ser de luz, va a ser de Dios, no en la parte de la oscuridad ni las tinieblas. Dios no quiere que nosotros estemos en las tinieblas y que pasemos de muerte a muerte. Nosotros, a través de Cristo, que es la vida y la luz, hemos pasado de muerte a vida si creemos en el Señor. Dice la palabra de Dios: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles, porque somos insensibles, hay entenebrecimiento, no está la luz. En nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu no hay luz, hay tinieblas y estamos entenebrecidos. Entonces, cuando hay una mente entenebrecida, a lo malo le decimos bueno. ¿Y por qué? Porque no hay diferencia, no discernimos entre el bien y el mal, no discernimos entre las tinieblas y la luz. Y Dios no quiere eso. Dice que caes en los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. No más, solamente tenemos en nuestra mente una mente completamente limitada, que no vemos sino las cosas terrenales, borracheras, orgías, todo esto de lo inmoral y fornicación, adulterio, lascivia, orgías, y ahí no pasamos. Eso es lo que alimenta nuestra alma, borracheras. Dios no quiere que tu mente esté entenebrecida, Dios no quiere que tu mente esté bloqueada solamente en esas cosas, porque te vas a perder, porque estás distraído, estás dormido. Dice el Señor que estás muerto en delitos y pecados, en corrupción, en muerte, en adulterio, en fornicación, en robo, que es lo que se ve ahora, que es lo que contamina al hombre y lo vuelve tóxico. Pues todas estas bajezas que no le permiten mirar los ojos a los montes, donde viene el Todopoderoso y nuestra vida espiritual.
Entonces el Señor no quiere que tengas esa vida baja, que estés preocupado qué vas a comer, qué vas a vestir, pero eso es para la carne. Y el Señor dice que la carne para nada aprovecha, mas el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que recibimos son Espíritu y son vida. Por lo tanto, nosotros debemos de arrepentirnos y mirar la parte espiritual. Dice, las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes de repente. El día es Cristo, la luz va a venir a nosotros. Y si no te has despertado, no te has sacudido del polvo de la tierra, Dios no te va a conocer, no tienes el chi de Dios, porque Dios fue a nosotros a despertarnos de las tinieblas, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor murió en la cruz y hizo una obra de salvación grandiosa, que nosotros solamente en Él tenemos la vida eterna, porque Él limpió, Hebreos 9:14, limpió nuestra conciencia, nuestro conocimiento que era terrenal, bajo, adámico, el primer hombre, cainesco, sin la parte espiritual y desconectados de la parte espiritual. Dios limpió esa conciencia de muerte, porque las obras eran de muerte. Toda esa parte terrenal que tenemos, que todavía estamos en ella y no queremos salir de ella, ya toda esta parte de la bajeza del hombre que no quiere despertarse del polvo de la tierra, esta parte material, esta parte terrenal, esta parte del primer hombre que es alma viviente, fue el Señor Dios Todopoderoso que vino siendo rico, se hizo pobre y vino a este lugar, a cada uno de nosotros, a despertarnos y a limpiar nuestra conciencia. Conciencia, tu mente, tu espíritu, de tu mente, de obras de muerte. Ya vino el Señor y cumplió esa parte del Padre Dios, fue inmolado porque tenía que venir desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, dice el Señor que hubo la reunión en los cielos, que el Señor tenía que venir a morir por nosotros, que éramos pecadores, paganos, desconectados, y que estábamos nosotros sentenciados y condenados a muerte. Pero Dios, a través de Cristo inmolado en la cruz, canceló la muerte y el mal. De modo que no tenemos excusa, dice el Señor. Su eterno poder y deidad, en Romanos 2, se hace claramente visible en las cosas hechas, en todo lo que nosotros tenemos, que vienen del Señor, de nuestro Creador. Y solamente lo podemos disfrutar a través de la parte del conocimiento de Dios. Él conoce, el conocimiento está en tu mente, y tu mente tiene que ser renovada en una nueva creación que viene a través de Cristo Jesús, que nos dejó su Santo Espíritu, porque es el regalo más grande que nos ha dado a nosotros, que ha perdonado nuestros pecados, siendo pecadores, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es la misericordia, perdón y gracia. Esa gracia la trajo Cristo, y si yo no tengo a Cristo, dice la palabra de Dios, que si al árbol verde le hicieron todo esto, ¿qué no le harán al seco que tiene sed de lo espiritual? Porque todos tenemos sed de lo espiritual, porque nosotros somos seres espirituales, tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, pero mi espíritu está pobre, está entenebrecido, no ha sido despertado, y por lo tanto hay vacíos en mi vida que me llevan a la tristeza, a la ruina, me llevan a las preocupaciones, al desespero, me llevan al suicidio, me llevan a la angustia, me llevan a las aflicciones, porque no tengo la parte poderosa que Dios me ha regalado y no he querido ni me ha dado la gana venir a Él. Por lo tanto, viene juicio de ira del Señor, porque de tal manera nos amó que dio esa parte espiritual para que no nos perdamos, porque nos perdemos hasta en el baño, hermano. La puerta del baño se nos borra, se nos pierde, nos perdemos en este mundo, pero Dios nos dio la parte espiritual para que tengamos norte, para que tengamos nosotros, para que estemos centrados, para que no nos dejemos llevar estamos balanceados y alineados por el Señor. Entonces no te vas a perder, dice el Señor. Entonces, dice el Señor aquí, las preocupaciones de esta vida, los vicios, las borracheras,
todas estas cosas bajas que son lo que contaminan al hombre y lo hacen tóxico, porque toda esta maldad sale del corazón del hombre. ¿A dónde está la maldad? En tu corazón, en mi corazón, dice el Señor. Están las maldades. Del corazón salen todas estas maldades, dice el Señor. Engañoso es el corazón, nuestra mente. ¿Quién lo conocerá? Pues el que hizo el Espíritu, el Dios Todopoderoso. Él conoce nuestro corazón y vamos a ser juzgados en Romanos 2:16 por los secretos de nuestro corazón. Los secretos de nuestro corazón son espirituales. Tus pensamientos son espirituales. Lo que tú piensas es espiritual. Y dice el Señor que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza y las aves del cielo tienen guaridas. O sea, que todas estas fuerzas malignas que son que contaminan al hombre, porque la tienen dentro de su corazón, donde está Marcos 7, ya toda esa contaminación del hombre, todo eso es maldad, y esa maldad ya la limpió el Señor, donde en Hebreos volvemos a repetir el versículo 7:14. Dice el Señor que Él lavó nuestra conciencia de todas esas horas de muerte. De modo que no tenemos excusa y el Señor nos llama al arrepentimiento. Porque un día el Señor nos va a quitar este estuche, que es la parte que vemos, la que tú estás viendo en mí, en ti, en tu familia, en tus hijos, en tus padres. Esa parte terrenal va a ser quitada un día y vamos a quedar desnudos delante del Señor. Y si tú no tienes el vestido de gala, que es el Espíritu Santo de Dios, pues Dios no te vas a conocer y vas a acompañar al enemigo que te engañó toda la vida con cosas bajas y terrenales, y tú estabas preocupado es por las cosas mortales y te alejaste a la vida eterna. Y Dios no quiere eso, que estas preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes de repente como una trampa, porque es una trampa que hay, porque el enemigo te atrapa, quedas cautivo, quedas en cautiverio con todas las cosas de este mundo, para que no despiertes, para que quedes encerrado en tu mente y bloqueado y no tengas luz, quedas entenebrecido, para que no reine la luz sobre ti y solamente el enemigo haga contigo lo que quiera y pase por encima de ti. Dice, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra, todos, tóquese hermano, usted es tierra, usted es una tabla periódica. Si esa tabla periódica usted la tiene, le añado, le quita, está desequilibrada, tu cuerpo va a enfermarse. Somos tierra y sobre toda la tierra vendrá esa parte de ese día que es el Señor. Y vendrá el Señor sobre nosotros a mirar nosotros qué tenemos. Estén ustedes preparados orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces nosotros, dice el Señor, que estamos preocupados por muchas cosas que son pasajeras, pero no nos tiene preocupado que un día vamos a estar delante del Señor, que es lo que el Señor dice y se cumple y se va a cumplir, porque cielo y tierra pasarán, nos está diciendo, pero la palabra de Dios no pasará. Y nosotros no estamos preparados, no tenemos nada espiritual. Nosotros nos preparamos para todo lo terrenal y lo material y no sabemos si mañana amanecemos, si mañana es el último día que el Señor va a venir a nosotros. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Estamos vestidos con el vestido de gala? ¿Estamos desnudos como el principio, donde dice que la serpiente engañó a Eva, a la sincera fidelidad a Cristo, y fue engañada a los pueblos de la tierra? Todavía estamos engañados aún viniendo Cristo. Si Cristo dice que dice la palabra de Dios que no seas como la serpiente, no creas como la serpiente engañó a Eva con su astucia engañó a Eva y fue apartados a la sincera fidelidad a Cristo. Aún estamos apartados a la sincera fidelidad a Cristo. Todavía estamos siendo engañados por esa vieja pasada manera de vivir que cada uno de nosotros tenemos, o tenemos esa nueva creación que es Cristo reinando sobre nosotros. Hoy nos hace la pregunta el Señor y el Señor dice que debemos de arrepentirnos, porque el arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. El arrepentimiento no lo doy yo, ni el hermano, ni un pastor. El arrepentimiento viene de Dios, está en Timoteo. Dios es el que nos da esa
esa parte espiritual de poder arrepentirnos antes de partir de este mundo, para que nos preparemos para estar un día en la presencia del Señor, porque viene ese día de repente viene sobre nosotros. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos si estamos presentes, pero el Señor es el mismo, el Señor no cambia, es el mismo ayer y siempre, es el eterno Dios y en Él no hay variación. De modo que el Señor nos está llamando a ese arrepentimiento verdadero, que Dios nos lo conceda a través de la fe, a través de la palabra de Dios, a través del mensaje de la predicación que se está dando, para que después el Señor nos diga, a Moisés y los profetas tienes, a ellos óiganos, porque nosotros somos embajadores de la palabra del Señor. Eso es todo, ministros de la parte espiritual, no de la parte terrenal, porque esta parte terrenal está perdida y corrupta, porque se han alejado de la sincera fidelidad a Cristo por cosas vanas, por cosas pasajeras, por cosas del amor al dinero, principio y causa fin de todas las cosas, los cuales han sido transgresores y han sido llevados a muchos dolores, como se está viendo, donde quedan en una cárcel, donde quedan alejados, donde quedan expatriados, se los tienen que llevar. ¿Por qué? Porque solamente le dieron cabida a las cosas terrenales, que son pasajeras, vanas, leves, y que no tenemos excusa, dice el Señor hoy, a que nosotros le abramos el corazón al Señor para que Él entre y reine en nuestras vidas, para que nos dirija nuestra vida terrenal y nuestra vida eterna, que es lo que hemos de ganar. Amén. Dice acá en la versión de el mismo Lucas 21:35, ¿no? Mi hermano está leyendo en otra versión, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y en Timoteo nos habla de qué lazo nos está hablando. 2:26 de segunda de Timoteo dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces miremos que el Señor nos está mostrando cómo está el pueblo hoy en día, el que está en glotonerías y en afanes y todo lo que vagando en lo que la mente les da. Mañana hago, mañana viajo, ¿sí? Mañana trafico, mañana robo, mañana mato, ¿sí? Mañana adultero. Todas esas cosas las está mirando el Señor. Entonces, ¿quién los tiene atrapados allí con ese lazo? Cuando uno agarra algo con un lazo, ¿es para qué? Para tenerlo allí como esclavo. Y así dice ahí en la palabra de Dios, para que escapen el lazo del diablo. Eso es lo que el Señor nos muestra. Eso es lo que quiere que tú, si estás atrapado allí del lazo del diablo, escapes, porque la palabra de Dios se ha derramado sobre los santuarios, que somos cada uno de nosotros. Allí en el espíritu de la mente va llegando la palabra de Dios, pero la gente no ha querido verdaderamente recibir el poder de Dios para poder nosotros contrarrestar la avalancha y la corriente de este mundo, en la cual está el diablo atrapando, buscando a quien devorar los que no tienen el poder de Dios, los que no han querido arrepentirse, porque tienen tiempo. El Señor dice en la palabra que Él tiene el brazo extendido. Él no ha querido destruir ni acabar con esto por su infinita misericordia, porque faltan mucho pueblo para llegar al Señor, y por ese pueblo el Señor no nos ha destruido. Pero atendamos verdaderamente el mensaje que Dios nos está dando en este día, que escapemos del lazo del cazador, del lazo del diablo que viene a matar, a robar y a destruir. ¿Cómo escapamos? Escuchando su palabra, que es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, porque la palabra de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá, dice Romanos 1:16. Entonces, escuchemos la voz de Dios, que es la que tiene ese poder para poder sacarnos de allí, de ese lazo en que nos tiene atrapados hoy en día, como está el pueblo. Y hoy, más que nunca, en estos días
de fin de semana, de viernes, nos damos cuenta de esta figura, se cumple. El lazo del cazador los tiene atrapados en la droga, en el vicio, ¿sí? En la rumba, en la guachafita, pero no sacan el tiempo del Señor. Esa palabra la ha derramado el Señor a los santuarios, y por eso el Señor dice en Ezequiel 21:2 que la vaina ha sacado, ¿qué? La palabra de Dios la ha sacado de su vaina, ¿sí? Entonces, dice Ezequiel 21, vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. ¿Sí ve? Pon tu rostro contra el pueblo. ¿Por qué? Como nos decía el Salmo 7, es un pueblo que está todo en el desierto, corriendo de aquí para allá, en los afanes de este mundo. Entonces está contra ese pueblo que no ha querido verdaderamente escuchar, y la palabra está siendo derramada sobre los santuarios que somos cada uno de nosotros. Es usted que está oyendo, es un santuario, y sobre ese santuario la palabra va llegando, pero hay que recibirla, hay que escucharla, ¿sí? Hay que saborearla y hay que ponerla por obra, porque eso es lo que el Señor quiere. Mire, y dice el 2, hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Y el 3, dirás a la tierra de Israel: así ha dicho el Señor, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. No hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas, pero si tú escuchas la palabra de Dios, Él es misericordioso y eterno, y van a ser menguadas tus afugias, tus dolores, tus miedos, tus temores, porque Él te va a sustentar, porque esa palabra que está siendo derramada sobre ti, tú la estás recibiendo verdaderamente con arrepentimiento pleno, porque Él quiere, nos decía el Señor allí a través del hermano, hay que arrepentirse verdaderamente para que esa palabra penetre hasta lo profundo de tu ser y haga un efecto en el espíritu de tu mente y seas transformado, cambiado a una nueva criatura. Eso es lo que quiere el Señor, porque la espada ha salido ¿de qué? De su vaina. Y por eso va cortando al impío como al justo. Dios no hace acepción de personas. Con la venida del mismo Señor Jesucristo, fueron muchos los que perecieron. Cuando estaba de niño, Herodes, ¿qué hizo? Buscaba a todos los niños de 2 años porque no sabía dónde estaba. ¿Cuántos murieron allí? Perecieron porque no sabían. O sea que la venida de Cristo trajo también ¿qué? Muerte. Pero esa muerte era para una conveniencia, para un propósito que el Señor quería con cada uno de nosotros. Y el propósito es lo que el Señor quiere verdaderamente. Como hablaba en 1:26 del libro de Génesis, que Él nos creó a su imagen y semejanza, con un propósito, que fuéramos a semejanza de Él, pero la semejanza la perdimos por el pecado, ¿sí? Porque por un hombre entró el pecado, pero también nos da la contraparte, por un hombre entró la sanación, la salvación, que es a través de su Hijo Jesús Cristo, que es el que estamos nosotros anunciando en este lugar, para que tú tengas oportunidad de arrepentirte, y esa palabra que llegue a ti, a tu santuario, no regrese vacía, y seas verdaderamente un tabernáculo donde va a morar ¿qué? La palabra de Dios allí en el espíritu de la mente, como habla el libro de Apocalipsis 21:3. Somos tabernáculo para que more ¿qué? El Espíritu Santo de Dios, Dios con nosotros. Él va a ser nuestro Dios y nosotros verdaderamente somos sus hijos. ¿Qué es lo que queremos hoy verdaderamente? Que tú que estás allí escuchando la palabra de Dios, que sea verdaderamente recibida allí en ese santuario, allí en el espíritu de la mente,
y comiences verdaderamente a buscar de Él, porque Él nos trajo el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, para que lo conozcamos a Él. Y si nosotros ponemos por obra todo lo que Él nos da, Él va a ser misericordioso y eterno, y nos va a librar ¿de dónde? Del lazo del cazador, nos va a librar del lazo del diablo, que es el que está operando hoy en día en estos tiempos difíciles, donde todo el mundo está con los afanes de la vida, como está el pueblo de hoy por las elecciones, está con los afanes y no saben a quién van a elegir, solamente por ayudar al vecino, pero no saben que el que está allá tiene un espíritu totalmente corrupto, porque las naciones, dice Proverbios 14:34, ¿qué nos dice en Proverbios 14:34? Dice, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Pero no hay justicia. Creemos que el próximo candidato que llegue, X, Y o Z, tiene justicia. No tiene, porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y los pueblos hoy en día y las naciones gobiernan sin Dios, sin ley. Por eso la palabra de Dios hoy está siendo vituperada en muchas partes. En la misma Jerusalén la han convertido en una religiosidad. En la misma Europa la han convertido en una parte como cultural. En la parte de Estados Unidos se ha convertido en un negocio. Eso es lo que el pueblo y las naciones están convirtiendo la palabra de Dios. No se está luchando verdaderamente por un verdadero arrepentimiento. Los pastores llamados hoy en día, todos, cada uno pelea por lo suyo. Comienzan con cosas materiales, ofrendas, deme, deme y deme. Cuando el Señor lo que quiere es que nosotros demos más. Es mejor dar que recibir, pero ¿dar qué? Dar amor, dar palabra para que te llene tu Santo Espíritu y seas transformado y cambiado verdaderamente en una nueva criatura. Eso es verdaderamente lo que quiere el Señor hoy contigo. Y tener muy en cuenta en estos tiempos tan difíciles y en estas fechas en las cuales las tradiciones verdaderamente cierran y cegan la palabra. Como vamos a ver ahora, el fin de este mes, donde la gente comienza ya a celebrar con tiempo el famoso Halloween, cuando no saben ni de dónde proviene todas estas tradiciones que no son de Dios, son del diablo, que los tiene que atrapados con ese lazo, están amarrados. Las naciones y los pueblos, las tradiciones están allí invalidando la palabra. No penetra la palabra de Dios a esos santuarios que son cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros, somos santuarios. La iglesia de Dios es usted, somos nosotros, cada uno. No es el lugar. Dios quiere verdaderamente un pueblo arrepentido, que verdaderamente crea que hay un Dios eterno, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que Dios es espíritu, y como ese espíritu te está viendo, ¿sí? Así como nosotros vemos los árboles que se mueven, pero no vemos el aire, y ese aire es espíritu, y Dios es espíritu, Juan 4:24. Entonces por eso nosotros hacíamos y deshacíamos, pero hoy con la luz que nos vino, como decía 107, el Salmo 20, Él envió su palabra y nos salvó de la ruina. Y eso es lo que quiere el Señor, sacarte de allá de la ruina espiritual en la cual tú puedes estar en este momento. Pero tienes la oportunidad, si estás recibiendo verdaderamente allí en tu santuario, en el espíritu de la mente, en ese tabernáculo que es donde mora el poder de Dios, seas transformado y cambiado en una nueva criatura. Gloria a Dios. Es importantísimo nosotros abrirle el corazón al Señor. Él dice que está a la puerta. La puerta son nuestra parte de nuestros oídos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra es las cartas de Dios que tenemos nosotros como mensajeros del Señor, como los que llevamos la palabra de Dios.
Dice que la palabra de Dios es un Dios que es de orden y que la palabra de Dios a veces nos contrista, pero nos contrista para arrepentimiento, para que despertemos, porque el Señor nos habla de una manera u otra, es para que nosotros renovemos y cambiemos nuestra vana manera de vivir y de pensar, que está viciada con deseos engañosos. Y Dios no quiere es que nos perdamos. Dios quiere, nosotros venimos a este mundo a ser probados, y nosotros la fe que es espiritual y no la vemos, no nos gusta, porque ahí vemos cuando el apóstol Didimo, que es el mismo Marcos, le dijo al Señor, sé creyente, no seas incrédulo, porque es que la incredulidad no nos deja ver lo espiritual, solamente vemos lo terrenal y lo material. Dios no quiere eso. Dios quiere es que nos llenemos de ese poder que nos da su Santo Espíritu y que seamos santuarios, seamos templo de Dios viviente, porque un día vamos a estar delante del Señor y Él quiere es que nuestra mente y nuestro espíritu nos acordemos de Él en todo momento, que nuestro espíritu, nuestra mente sea renovado, sea llevado al bien, y que la maldad ya la canceló el Señor, y por lo tanto nosotros debemos andar en el espíritu, porque si nosotros andamos en la parte espiritual y alimentamos nuestra parte espiritual, pues no hay condenación, el Señor nos hace libre. Dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Entonces hay que andar en el Señor, no hay condenación si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos redimió, fuimos los redimidos del Señor. Ahí en el Salmo 107 dice, los redimidos. Por lo tanto, estábamos en angustia, en tristeza, porque nosotros hemos pasado por esos momentos en nuestra carne débil, porque nosotros tenemos que ser testigos del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sacarnos de las tinieblas a la luz. Nosotros éramos paganos, andábamos como enemigos de Dios, no teníamos el conocimiento de Dios y por misericordia no fuimos destruidos, éramos vasos de ira, pero ahora somos vasos, dice el Señor, limpios, lavados con la sangre de Cristo, y ha perdonado todas nuestras transgresiones por misericordia, porque somos el pueblo de Él, el pueblo de la fe. Cristo nos acercó al Padre y nos injertó. Nosotros éramos olivos silvestres, dice Romanos 11, o sea, tirados lejos de la ciudadanía de Dios, y el Señor en su misericordia, en su muerte, nos acercó al Padre, murió por nosotros y murió por nuestras transgresiones y nos injertó al árbol de la vida. Pero nosotros hemos creído, o sea, por fe hemos entrado a ser parte del árbol de la vida, a recibir la savia de Dios, que es la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia y la ciencia. Hay que darle gracias a Dios porque somos un pueblo injertado al Señor y perdonado, siendo nosotros pecadores. Dice que ninguna condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay que andar conforme al Espíritu. Miramos que todas las cosas de la carne es la maldad, donde ya el Señor hizo la obra redentora y nos redimió de todas estas maldiciones en Cristo Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra de Dios que corre y que entra a los corazones, y que Dios nos dé la oportunidad de arrepentirnos antes de partir de este mundo, porque el que da el arrepentimiento, nos decía hoy en Timoteo, es el Señor. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento para que nosotros partamos de este lugar limpios con Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración por la señora Elvia, que está enferma, para que el Señor tenga misericordia, porque ha tenido misericordia. El que nos consuela es el Señor en los momentos difíciles de nuestra vida. Por su llagas fuimos curados. Padre Santo, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor, porque estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros en este lugar, en esta tierra. Tú estás, Padre Santo, oyendo nuestras oraciones, Padre, y oramos para que el pueblo se arrepienta, Señor, para que un día llegue a tu presencia y entre al reino de los cielos que has acercado. Señor, oramos por esta persona Elvia, Señor, para que llegue, Padre, el arrepentimiento que lo da el Espíritu Santo a través
de ese amor, le llegue la consolación Bendito de esa enfermedad que no es para muerte, Señor, dice la palabra de Dios, sino para glorificar el nombre de Dios, que ella reciba al Señor Cristo Jesús como Señor y Salvador de su alma, Señor, así como Padre Santo, tú perdonaste a ese hombre estando en el estado de muerte, ese ladrón en la cruz, volvió a mirarte, Señor, y tú le dijiste que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso oramos por doña Elvia, Señor, que está en esta parte, en ese lecho atribulado, Bendito Dios. en la carne, Señor, que es la parte débil de nosotros, para que ella pueda, Señor, invocarte como Señor y Salvador de tu alma y pueda, Señor bendito, ser redimida y que no se quede en el Hades, Señor, tu alma, Señor, sino que sea levantada por nuestro Señor Jesucristo, que le da el perdón y la misericordia, Padre, de todas sus transgresiones y toda enemistad que tenga contra Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, por esta oración. Padre, por los fieles y por los que nos oyen, que esta palabra corre y sea glorificado el nombre de Cristo y que llegue a lo más profundo de su espíritu y sean despertados para que los alumbre la luz. Padre, despiértate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará la luz, porque la vida es Cristo Jesús y hemos pasado de muerte a vida. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu santo evangelio. Amén. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga y los guarde.